tanta fuerza, en el PSOE hay tanto continuidad como hay ruptura. ¿Por qué? Porque no es un partido con 140 años de historia, es un partido distinto al que fundó Pablo Iglesias Pose, pero hay muchas continuidades. Entonces, la historia del PSOE es un grupo marginal con Pablo Iglesias Pose, que a principios del siglo XX se desarrolla un poco y además es capaz de llegar a acuerdos con la monarquía de Alfonso XIII a través de sus ministros y sus presidentes, y es entonces cuando pues, la monarquía entiende que le puede dar cargos a gente del PSOE y puede aspirar a dividir al movimiento obrero. Y es en la época en la que Pablo Iglesias, o incluso un jovencísimo Largo Caballero, acceden a cargos de la monarquía en instituciones corporativas primero. Luego llegarán a ayuntamientos y demás. Y luego hay una fase de crecimiento, de expansión, que es a partir de la Semana Trágica, en 1909, y luego ya con Primo de Rivera. Entonces el PSOE ya desde el principio tiene cosas que... Porque hay mucha gente que tiende a establecer un PSOE bueno, un PSOE genuino, ¿no? Y un PSOE malo, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Ahora está el PSOE malo de Felipe González, o el PSOE malo, perdón, de Pedro Sánchez, y está el Felipe bueno constitucionalista de Felipe González, y de los que quieren ahora sustituir a Pedro Sánchez. Pero volviendo al principio del siglo XX. Ya en aquel PSOE hay rasgos que persisten, como por ejemplo el tema del hiperliderazgo, el binomio revolución y reforma sin ningún tipo de reflexión, ¿no? Entonces el PSOE es un partido pues, que te va a construir 80.000 casas mañana, ¿no? Pero a la vez pues va poniendo terreno a la venta, siguiendo los mismos criterios que seguiría un gobierno de otro partido. Entonces, tienes el hiperliderazgo, tienes el rechazo a la teoría en el sentido revisionista, no en el sentido, o sea, en el sentido revisionista porque en el PSOE, incluso el Largo Caballero, en la etapa en la que el PSOE hizo algo de desarrollo teórico con Araquistain, con Ramos Oliveira, incluso en esa época, la llamada bolchevizadora, se rehuía por completo de elaborar cualquier tipo de concepto y de cualquier tipo de explicación. Y entonces el PSOE, yo, por ejemplo, cuando he leído pues, el libro de Juliá, he leído el libro de Aróstegui sobre el Largo Caballero, cuando he leído el libro de Fuentes sobre el Largo Caballero también, al final lo que hay, yo en eso discrepo con Salva, lo siento, pero yo no creo que el PSOE en ningún momento llegase a plantear algo en plan bolchevique, ni algo tipo soviético. Ni Es algo la comunista. tesis, perdona, es la tesis de Gustavo Bueno en el mito de la derecha. No, no, Sí, no, pero no es invención mía. ya, no, por supuesto que no es invención tuya, es una tesis que es de Gustavo Bueno y de mucha más gente, ¿no? Mucha gente piensa eso porque además la gente que lo vivió realmente pensó en algo parecido, porque había un sector que alimentaba eso. Había un sector en el PSOE que había perdido las elecciones, había salido del poder y tenían que reconquistar a los obreros porque los obreros se iban a otras opciones. Entonces eso ya sería una historia más larga que analizar, pero bueno. Eh, Algo en lo que se parece mucho a aquel PSOE del actual es que el PSOE entonces entendía que el socialismo era el crecimiento de la organización y el socialismo era el PSOE en el poder. Porque eso es lo que tiene, a mi juicio, Largo Caballero y toda esta gente de la Segunda República en la cabeza. El socialismo es el PSOE en el poder, nada más. Y la cuestión es que hay diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia es de tipo orgánico, ¿no? O de tipo vital, mejor dicho, no de tipo orgánico. El PSOE histórico lleva un golpe muy grande cuando pierde la guerra civil. En el año 53 Tomás Centeno intenta reconstruirlo dentro del franquismo y son 5 gatos y a Tomás Centeno se lo cargan, a otros los torturan y todo el mundo se espanta. Entonces quedan unos pocos en el exilio. Y luego, muy a finales de la dictadura, aparecen unos núcleos en las universidades, que son personas de origen de clase media normalmente, que se oponen al franquismo y acaban cayendo en el PSOE. Ahí estaba Felipe González, Alfonso Guerra y toda esta gente. Y se va formando un grupo de Madrid, un grupo de Sevilla, un grupo en el País Vasco, etc. Y luego este grupo seguirá federando y llegará a un acuerdo con el PSOE en el exilio, entonces encabezado por Llopis, creo, que le cederá pues el nombre del PSOE.
Pero bueno, hay parecidos por eso, porque el PSOE siempre fue una cosa muy tendente al burocratismo. En la Segunda República al PSOE, desde la CNT y desde los comunistas, les llamaban pues, los enchufados, entre otras notes. Entonces, siempre hubo ahí un componente, digamos, que por lo menos originalmente, pues, tenían algo que ver con la clase obrera, porque tenían un origen obrero, muchos de los miembros y muchos de los líderes. Pero, más allá de eso, el PSOE siempre fue una cosa teóricamente viciada, culturalmente, con una cultura política muy, muy viciada, muy egoísta, muy burocrática, etcétera. Entonces, hay continuidades, hay discontinuidades, y yo diría que hay un peso histórico que muere en la guerra civil, y porque luego el peso en el exilio es muy poca cosa, y luego hay un peso renovado que es cuando aparece con Felipe González, el Congreso de Suresnes, etcétera.